Buenos días, mi nombre es Catalina y voy a presentar el proyecto de Hudson Yards que se encuentra en la ciudad de Nueva York, específicamente en la isla de Manhattan. Un poco del contexto de la isla, em, bueno, está Manhattan, ¿no es cierto?, con su gran Central Park. El proyecto se encuentra emplazado sobre un nodo estructural territorial que conecta las áreas de Nueva Jersey con lo que es el resto de Nueva York, con Queens, Brooklyn y arriba el Bronx, a través de la isla de Manhattan. Es por esto que el punto de donde se emplaza el proyecto es súper importante en niveles urbanos. También el proyecto, como se va a ver más adelante, trata sobre descentralizar lo que es el Distrito del Trabajo en Manhattan, que se encuentra en la esquina inferior o la esquina sur del Central Park, para extenderlo hacia la costa oeste de la isla. Para esto, el timeline del proyecto, bueno, el proyecto nace desde de un planeamiento gubernamental, lo que encuentro que es bastante importante, puesto que se arma un plan seccional del área, del West Side. Entonces, en 2001 empieza lo que es la planificación del sectorial. En 2003 se concesiona o se lanza el concurso, ¿no es cierto?, para el diseño de estas dos placas que corresponden a un patio ferroviario. Entonces, en 2007 gana la propuesta del plan maestro de la oficina de KPDF, sobre estas dos manzanas que, bueno, tienen relación, ¿no es cierto?, con todo el plan maestro que se generó para el sector, que exigía desde el gobierno, desde la planificación urbana, la regeneración urbana, la conectividad, la red de espacios públicos y la sustentabilidad con mayor densidad de usos y de personas, ¿no es cierto? Porque igual bueno, se va a ver más adelante la caracterización de este sector. Bueno, en 2010 comienza las obras de la plataforma, ¿no es cierto? Porque como esto va a estar en un patio ferroviario, tampoco se trata de sacar esos elementos estructurantes que vimos anteriormente. Y en 2019, por supuesto, se abre al público la placa oeste y obtiene además una certificación LED, que también veremos más adelante. Un poco del contexto urbano de las implicancias que se generan sobre este proyecto. Como se ve, está emplazado sobre una red ferroviaria de conexión territorial, ¿no es cierto? Además tenemos las líneas de ferry, por mar, y se genera una extensión del metro, porque el metro llegaba solo hasta esta línea tangencial al Central Park. Entonces se extiende esta línea para soportar todo lo que se va a desarrollar en este sector. Esto parte dentro de lo que es la planificación gubernamental. Bueno, un poco de lo que se ve, cómo se fue densificando el sector, se ve, ¿no es cierto?, este nodo, como esta aglomeración de densidad en lo que es en el distrito del trabajo y este sector ya más de una altura mucho más baja, de menor densidad. Como se ve en la progresión aquí del tiempo, ya el 2022 se ve mucho más descentralizado. Bueno, el carácter del sector histórico viene de este carácter de que el West Side era el centro de servicios de infraestructura, con muchos espacios de desuso, grandes bodegas, vacíos infraestructurales, ¿no es cierto? Y un poco como de la caracterización. Era como el patio trasero de Manhattan en este sentido, eh, que aguantaba toda esta densidad de lo que hablamos del núcleo de trabajo. Entonces se compone del distrito de la carne, por ejemplo, el distrito de Chelsea, el distrito laboral que estábamos hablando recientemente, el distrito de vestuario y Hell's Kitchen. De esto estábamos hablando desde 1900 hasta la actualidad, digamos, que en 2001 recién empieza como esta regeneración urbana a través de este injerto. Bueno, aquí se ve el perímetro de lo que trabaja el seccional y las áreas que este conecta
Y además en verde se ve lo que es la restauración de la High Line, que es un proyecto urbano de restauración, por supuesto, que pone en valor muchos de estos lugares. Y el distrito de la carne fue declarado el homólogo al que sería de nosotros de zona típica o zona de conservación. Sí, zona de conservación más que zona típica, en este sentido. Bueno, la ficha técnica, el diseño fue de KPF Asociados, la construcción de la primera etapa, que es de esta manzana este, fue del 2010 al 2018, que esta manzana es la que tiene certificación hasta el momento, porque la segunda está en planificación. Este proyecto es de iniciativa pública con financiamiento privado y explora el concepto de la célula urbana o de microciudad, como de esto de que la ciudad de los 15 minutos, que uno a los 15 minutos debería tener una red de soporte más que de servicio, sino que para poder hacer una vida y no tener que estar transitando largas distancias para llegar a específicos servicios. Bueno, el proyecto trabaja sobre la reutilización del agua, genera su propia energía, el reciclo de desechos, por ejemplo, y sistemas interconectados. Bueno, el lugar, como habíamos dicho, y bueno, toda esta placa que es la que se ve en blanco, que es la Elysian Yard, que es la manzana este, está construida sobre esta red ferroviaria, como este patio ferroviario de infraestructura, ¿no es cierto? Que se genera todo un sistema sobre esto. Entonces el sistema ferroviario sigue funcionando bajo esta microciudad. Un poco de contexto, bueno, está el Javits Center, que es de carácter cultural, la Highline, que es de carácter recreacional, y bueno, el Eastern Yard en específico es de carácter más comercial. Según el plano del proyecto, la placa oeste tiene un carácter más residencial. Bueno, acá está el plan maestro, ¿no es cierto?, del Hudson Yards, no del seccional. Y de esta manera se ve un poco de lo que trata cada edificio. Estas tienen un carácter más comercial y las otras más residencial y de trabajo algunas. Bueno, se ve la integración de espacio público, la Highline de por medio, el cómo se conecta con el resto a través de este parque y con la costa del Hudson, del río Hudson, por el otro cabezal. Ya, en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, tiene bueno, como se trabaja sobre el patio ferroviario, obviamente esto genera mucho calor y trabaja con recolección de agua a través de las áreas verdes, ¿no es cierto? Como si fuese una cubierta verde. Que además estas mismas sirven para refrigerar en este sentido, por ejemplo, en verano o a través por el mismo calor que genera el ferrocarril inferior, los sustratos, lo que ayuda a mantener la flora y fauna que se mantiene, bueno, además de agregar estas áreas verdes. También tiene captación de agua a través de las cubiertas de los edificios. Bueno, 38 millones de litros anuales. Eh, tiene conversión de esta agua lluvia en agua potable para la misma mantención de los edificios que están arriba sobre la estructura. Reducción de desechos orgánicos, por ejemplo, la cogeneración de energía, que a través de un elemento sacan dos, que es lo que es luz y agua caliente, por lo que se mantiene en un circuito cerrado en sí mismo, digamos. Esa microred de emergencia, bueno, y a través de esos sistemas integrados, porque tiene sensores ambientales y control de sustrato térmico, como habíamos dicho anteriormente, reduce 24 millones de toneladas de CO2 anuales. Bueno, y la conversión de agua potable para consumo y riego. Tiene estanques de agua bajo los distintos edificios y en la misma área verde. En cuanto a la certificación, tiene una certificación Gold de LED. El sistema de clasificación LED va desde los 40 puntos hasta los 110. Y según la cantidad de puntos que obtenga el proyecto, va entrando en las distintas categorías.
Este proyecto tiene una categoría de certificación en desarrollo de barrios, en la categoría de plan, por ejemplo, porque esta categoría de desarrollo de barrios tiene doble certificación que tiene que ver con el plan y con lo construido, que la certificación de plan es hasta que está un 70% desde su concepción en papel, digamos, hasta un 75% de construcción de proyecto. Y el construido, que es el build, está desde ese 75% de construcción. Por ejemplo, un barrio que ya esté construido puede optar a esta certificación build, no a la de plan, por ejemplo. Bueno, en cuanto al proyecto, obtiene 62 puntos, ¿no es cierto?, según esta categorización, por lo que queda entra en la categoría de GOAT. Y bueno, la mayor calificación de puntos que tiene es en ubicación y vinculación, como vimos en la parte de contexto urbano. Y lo que tiene que ver con diseño de vecindario, infraestructura verde y edificación, y prioridades regionales, porque atiende a todos estos elementos que dejaba el plan seccional, ¿no es cierto? Sobre regeneración urbana, sustentabilidad, que atienda a esas necesidades locales. Eso apunta a ese punto de la calificación. Un poco de la transformación urbana que fue del lugar, esta foto del 2001, foto aérea de Google Earth, del 2001, por ejemplo, muestra la densidad del distrito de trabajo versus lo que era la costa oeste de la isla de Manhattan, donde se ve una densidad mucho menor, bastante infraestructura y vacíos, que se ven los nuevos conectores, ahí se ve el Lincoln Tunnel, estos nuevos conectores territoriales, ¿no es cierto? Versus la transformación de 20 años después a lo que es ahora Hudson Yards. Bueno, se ve el injerto, ¿no es cierto?, de la placa este, más la transformación urbana que ha tenido en general todo el sector oeste de la isla. Y se ve esa expansión, ¿no es cierto?, que acá se ve en diagrama. Y en planta se supera esa barrera del tangente del Central Park, ¿no es cierto? Y se recupera lo que es este núcleo. Bueno, en cuanto a análisis de ciclo de vida, el proyecto está construido en acero de producción regional, lo que reduce los costos y el impacto, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con traslado. Por eso se ve una curva punteada, ¿no es cierto?, que sería ilustrativamente el gasto y consumo que tendría en cuanto a su huella, ¿no es cierto? Versus la línea más oscura que a través de todas estas estrategias se logra reducir esa brecha o como, el que es compensar más que nada. De esta manera, bueno, a través del diseño urbano en base a una planificación e impacto ambiental, esto estaba en el certificado de impacto ambiental. Bueno, a través del incorporar estas tecnologías y estrategias de reciclaje y autogestión energética, bueno, el incorporar áreas verdes que igual ayudan a la calidad de vida y a varias especies de la biosfera, eh, entendiendo que estamos en una ciudad, como una metrópolis ya, altamente densificada, entonces ya lo que es el espacio natural queda de lado, entonces se vuelve a incorporar lo natural, la naturaleza. Bueno, y en cuanto a que este tipo de proyectos es un plan o un proyecto urbano en sí no tiene una muerte, entre comillas, o no tiene un fin, sino que puede ir regenerándose en sí mismo. Entonces va bajando mucho más la curva. Entonces no, en sí mismo como elemento urbano no tiene mayor impacto en cuanto a desechos. Bueno, como análisis crítico se propone la sustentabilidad como política urbana a través de estas células, estos injertos como célula, como microciudad, como célula urbana, digamos. Eh, pero se parte desde una sostenibilidad como política urbana, entendiendo que al generar estas políticas urbanas tiene un mayor impacto en lo que es en el área de diseño.
llegando ya a lo que es el urbanismo sostenible, que bueno, se va a desglosar más adelante. Y entonces de esta manera se logra un mayor impacto más que en sí mismo un solo edificio, ¿no es cierto? Pero a través de este elemento, ¿no es cierto?, de la intervención, de decir, no, esto llega hasta, esto tiene estos lineamientos, tiene que tener estas condiciones. Entonces, a través de, como entender a través de la política urbana la sostenibilidad. Bueno, a través bueno, como hablábamos de la célula urbana, ¿no es cierto?, recién, a través de estos mismos injertos se puede entender la ciudad interconectada, ¿no es cierto?, a través de microcentros, por ejemplo, que se vayan apoyando unos a otros. Entonces, como se genera esa eh, regeneración urbana entre esta interconexión de centros. Por ejemplo, que este centro a lo mejor es de menor categoría que el centro mismo, por ejemplo, llevándolo al caso de Antofagasta, como que el punto más grande fuese el centro de la ciudad, pero se va apoyando, el resto de la ciudad se va apoyando en estos nuevos injertos, ¿no es cierto?, que van alimentando su contorno. De esa manera abarcar mayor espacio y mayor impacto, ¿no es cierto? Bueno, por esto se habla como del urbanismo sostenible que tiene tres pilares en sí mismos. Y habla de una sustentabilidad ambiental, un modelo urbano que ayude que soporte en el fondo esta red y sostenibilidad social que mejora el intercambio social, que eso está probado que ayuda mucho al desarrollo de las ciudades. Y bueno, la sustentabilidad ambiental, obviamente, su impacto, cuánto es lo que hay que recorrer, y por ejemplo, si yo tengo que desplazarme de mi casa a un centro que está a 5 kilómetros, no es lo mismo que yo tengo que desplazarme, obviamente, de mi casa a un centro que está a 50 metros. El impacto que tiene es mucho menor, por eso se habla de sustentabilidad ambiental y modelo urbano juntos. Bueno, en cuanto al proyecto, como ya mayor análisis crítico, a base de este urbanismo sostenible, el proyecto solo tendría dos pilares, que tendría que ver con la sustentabilidad ambiental y el modelo urbano. En sí mismo no tiene mucho de sostenibilidad social, puesto que no facilita o no genera este intercambio social entre diversa gente, sino que el proyecto residencial, por lo que se ve en los planos, solo apunta a un tipo de persona. Entonces, como que en ese sentido, el proyecto queda falto en esa área. Bueno, esa fue la presentación del trabajo de cátedra de la materia sostenible. Muchas gracias.